Parecía ya iniciar su discurso. Ileana Ros-Lehtinen, esto pues nos da oportunidad para recordar que estos congresistas fijan esta posición luego de que desde la madrugada ya el exilio cubano hubiese manifestado su expresión luego de la muerte de Fidel Castro. Escuchamos ya a Ileana Ros-Lehtinen. Fidel Castro, nos unimos a la comunidad estadounidense y cubana y las personas de Cuba que han vivido por décadas bajo el régimen, que están cerrando un capítulo de esta pesadilla. La transición política en Cuba ya había pasado hace rato, así que no esperen cambios de esta muerte. La única cosa en la que Fidel Castro ha tenido de éxito es en tener el poder, punto. He escuchado muchas cosas sobre el liderazgo y la educación, pero nosotros sabemos mejor. La noticia de Fidel traspasó Cuba y estamos teniendo reportes que la democracia y los líderes del movimiento que se oponen al régimen han sido metidos en la cárcel desde las calles como última medida que simboliza el legado de Fidel como un tirano ruin. Ese es su legado. Yo nací en Cuba. Mi familia fueron forzados de irse por la represión. Él también nació en Cuba y este es un día que nunca voy a olvidar. Pero mi experiencia es similar a aquellos que se tomaron las calles de Miami anoche y hoy. Es un viaje que muchos han experimentado, pero también muchos han perdido sus vidas tristemente con esta problemática. Mi padre y madre, ambos lucharon por una Cuba libre y es una tristeza que no pudieron volver a ver su tierra natal vivir en democracia. Espero estar allá ese día cuando mi nación pueda vivir en libertad y democracia, pero no esperen que la muerte de Fidel cambie este capítulo y lo haga como uno de la felicidad y la libertad, como se ha dicho. Conozcan al nuevo jefe, que es igual al viejo jefe. Mientras que el líder ha sido nombrado por grandes líderes, nada puede ser más lejano de la verdad, ignorar los hechos. La verdad es que él era un asesino que trajo mucho sufrimiento a las 11 millones de personas en Cuba. Él no debería ser reverenciado. Ahora que llegó su muerte, debemos usar esta oportunidad para reforzar nuestros esfuerzos con la gente de Cuba para que construyan la libertad de nuevo. Desde las intenciones de Obama hay más arrestos y más golpes hacia los civiles de Cuba. El presidente electo Trump ha dicho que los esfuerzos de Obama para el régimen de Castro solo beneficiaban este régimen. Espero que la nueva administración, bajo el liderazgo del presidente Trump, cese este momento y lo vea como una oportunidad de reafirmar su compromiso con las personas cubanas, que va a presionar al régimen Castro, trayendo atrás estas acciones de Obama. Ellos pasaron por el Congreso de Estados Unidos y algunas de estas condiciones incluyen el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y dejar que se formen partidos políticos. Nuestro compromiso es para trabajar cercamente con la nueva administración que llega y para estar del lado de las personas cubanas que luchan por la democracia, que quieren la libertad y que no se quieren seguir con esta represión brutal. Porque he visto los noticieros esta mañana, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que está hablando de personas heroicas como Fidel Castro. Usan palabras que uno piensa, están hablando del mismo dictador, tirano, opresor, que sigue dividiendo las familias cubanas, que nos ha forzado a personas como las familias que estamos aquí a huirnos de nuestro país nativo, de estar aquí en este bello país que nos ha dado libertad, oportunidad y el derecho de expresar nuestras opiniones libremente.
Eso es el legado de Fidel Castro, de ser un opresor y de estar ahí en el poder muchos años. Eso es su único éxito, mantenerse en el poder, que no es nada difícil hacerlo cuando uno no tiene elecciones. Si no hay elecciones, si no hay libre expresión de ideas y no hay prensa libre, claro que se va a mantener en el poder. ¿Y qué? Como él dijo, ¿elecciones para qué? Y yo le digo a Fidel Castro, se mantuvo en el poder, ¿y qué? Maltratando al pueblo cubano, dividiendo las familias, hasta hoy en día sigue haciéndolo. Así que por eso algunas personas critican a nuestra comunidad diciendo estamos celebrando la muerte de una persona. No, estamos celebrando el final de este capítulo, pero celebrando que posiblemente tengamos estos cambios nuevos, que ojalá con esta nueva administración del presidente Trump, que él cumple con sus palabras, que de verdad le dé marcha atrás a estas concesiones que han ayudado a mantener al régimen en poder. Así que no vamos a esperar grandes cambios. Yo sé que las personas quieren decir, Fidel ya murió, ahora vamos a tener un nuevo capítulo de libertad. No es tan fácil, no importa el primer nombre y apellido del régimen, si es Castro, si es Suárez, lo que necesitamos es libertad para el pueblo cubano, libre expresión y todas las condiciones que están en la ley Helms-Burton, escrita por nuestro amigo Lincoln Díaz Balart. Un placer estar con ustedes, gracias. Un capítulo se termina, un tremendo dolor de cabeza se termina, pero sigue la pesadilla en Cuba. Y ahora con ustedes, mi gran amigo Mario Díaz Balart, que no necesita esto. Gracias, Eliana. Good morning. Buenos días. Saben, hay que recordar algunas cosas. Primero, ¿cuál es el legado de este dictador? Recuerden que esta es la persona más bárbara y corrupta dictador de la historia. ¿Y cuál es su legado de este dictador? Separar familias. Muchos cubanos dejaron la isla, fueron asesinados por la dictadura de Cuba. Muchos estadounidenses también fueron asesinados y torturados por el régimen Castro. Uno que no se ha conocido por cosas buenas, sino por todo lo que ha causado, que es tristeza y muerte, terrorismo y narcotráfico. Este es el legado de Fidel Castro. Así que lo otro que quiero recordar es que es un régimen que está en sus últimos momentos. El dictador tenía 90 años y la naturaleza se tomó parte de él. Su hermano está llegando a esa edad y también la naturaleza lo tomará a cargo. Así que los que están haciendo negocios están próximos a tener una dictadura que está próxima a terminar. Y finalmente quiero recordarles a todas las personas que han hecho tanto para luchar por el día de la Cuba libre y democrática. Estamos luchando contra esto y hoy las personas oponentes han sido arrestadas, pero como ha pasado en muchas cosas en nuestra historia, tendremos un día final donde la dictadura de los hermanos Castro ya no va a ser una realidad, donde va a ser puesto en la historia y las personas de Cuba van a disfrutar la libertad y la democracia. Y nuestro papel, nuestro trabajo es continuar trabajando con los verdaderos representantes de los cubanos, aquellos que están peleando por la democracia, y asegurarnos de que continuamos luchando contra la dictadura para que los cubanos sean libres totalmente. Ese día viene y hoy podemos recordar de lo inevitable que es que la dictadura de Castro pronto sea una pesadilla del pasado. Esta ocasión me recuerda varias cosas. Primero me recuerda de la contribución y el sufrimiento de tantos que han hecho tanto, han luchado tanto y han sufrido tanto para tratar de lograr la libertad para el pueblo cubano.
los del presidio político histórico, los que fueron fusilados por el régimen, los que murieron tratando de llegar a tierras de libertad, las familias que han sido divididas. Ese es el legado de este dictador, un legado de tragedia, de represión, de corrupción, de narcotráfico y terrorismo. Ahora, parte de este régimen, una parte importante, el que estableció este régimen, ya no está en este mundo, gracias a Dios. Y nos debe recordar también, y debería ser una advertencia a esos que están tratando de hacer negocios y que quieren lucrar con el régimen de los hermanos Castro, que este régimen ya está en las últimas. Y que lo que hay que hacer es ayudar al pueblo cubano que está luchando por su libertad, a los representantes reales del pueblo cubano que están luchando por la libertad. Y nosotros, este equipo, que por cierto, sigue intacto, unificado y unido, y más fuerte que nunca, vamos a seguir trabajando y luchando, mano a mano, con los representantes reales del pueblo cubano, con las damas de blanco, con los que están luchando por la libertad en Cuba. Vamos a seguir con ellos, luchando para ese día inevitable, que es el día de la libertad absoluta y plena del pueblo cubano, no a medias, no hacer negocios con el régimen decrépito y corrupto, pero la libertad absoluta. Así que sepan todos ustedes que nosotros mantenemos el compromiso de seguir luchando hasta que el pueblo cubano disfrute de las mismas libertades que todos nosotros disfrutamos aquí y que muchos otros países disfrutan. Así que un día histórico, un día positivo, pero un día que nos recuerda también de los que han sufrido y nos recuerda de la tarea que queda aún para que el pueblo cubano disfrute de la plena libertad y democracia. With you, I leave you now with Congressman Carlos Curbelo. Los dejo con Carlos Curbelo. Estoy agradecido por esta oportunidad de pararme hoy con mis colegas y expresarle al mundo lo que siente nuestra comunidad en este día histórico y por lo que espera en este día histórico. También estoy aquí en representación de las personas como mi abuelo, que fue prisionero político por 12 años y fue torturado, personas como su hermano, que fue asesinado sin juicio, personas como Mario Manuel de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre, the Brothers to the Rescue pilots, los hermanos que fueron asesinados y muchos otros, quienes sus nombres la historia no ha grabado, pero que han sufrido y muerto y que han sufrido el dolor de esta dictadura. Hoy los representamos a ellos y nos paramos delante de ellos y sí, este día representa una nueva oportunidad para Cuba, para los Estados Unidos, y no necesariamente representa el cambio. La dictadura continúa y ahora nuestra política y nuestras personas aquí en los Estados Unidos deberían tener absoluta solidaridad con los prisioneros de Cuba, con los que quieren que haya un cambio en Cuba, con las personas que quieren que se respeten los derechos humanos en Cuba, las personas que están arriesgando sus vidas todos los días para lograr ese cambio que será por un mejor futuro para Cuba y por los Estados Unidos. Y continuaremos pidiéndole a la administración que ha salido y que va a llegar, que hagan este compromiso con la libertad de Cuba. Esto no debería ser un inconveniente. Ellos deberían ser apoyados con todos nuestros recursos. Y la política de Estados Unidos ha puesto a Cuba adelante de los intereses de las personas. Y no hay un apoyo a un gobierno que está llegando a su final y que de ninguna manera representa el futuro de Cuba. Oportunidad de pararme junto a mis colegas para expresarle al mundo lo que siente nuestra comunidad y la esperanza de nuestra comunidad en un día tan histórico como este. También estoy aquí hoy en representación de personas como mi abuelo, que ya no está con nosotros, quien cumplió 12 años de prisión política y fue torturado, de su hermano, quien fue
fusilado sin juicio, de los pilotos de Hermanos al Rescate, Mario Manuel de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales, Armando Alejandre y de tantos otros cuyos nombres no están grabados en la historia, pero que sufrieron por cuenta de este régimen. Esta es la historia de Fidel Castro, la muerte, la destrucción, las vejaciones, los abusos, tanto sufrimiento. Y hoy, aunque quizás el acontecimiento de hoy no represente un cambio, sí representa una oportunidad para que aquellos que están luchando por la libertad y la democracia en Cuba cobren fuerza, se sientan con más confianza. Y por eso es fundamental que la política de Estados Unidos sea una política de absoluta solidaridad con el pueblo de Cuba y con aquellos que sí quieren un cambio para Cuba, un mejor futuro para Cuba, un futuro de unidad para todos los cubanos. Por eso nosotros como equipo le seguiremos pidiendo a la administración saliente y también a la administración que estará en funciones a partir del 20 de enero, que la política de Estados Unidos ponga como prioridad los intereses del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de Cuba. Esa es la política que se merece este país, esa es la política que se merece Cuba, y hoy más que nunca seguiremos luchando por una política digna que nos haga orgullosos a nosotros y que ayude a que el pueblo cubano sea libre. Now I'd like to introduce our friend, Ahora les presento a nuestro amigo, el congresista Lincoln Díaz. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ileana, thank you for gathering us. Gracias por introducirnos. I think it's important not to Y creo que es importante minimize no minimizar of what la we are here today. importancia del por qué estamos aquí analizando esto. The brain El cerebro of evil, de la maldad, of that tyranny, de esa tiranía really the movement throughout this y hemisphere against el democracy, movimiento against en esta law, atmósfera contra la democracia, al favor del terrorismo y el apoyo al narcotráfico. Ese cerebro y coordinador ha muerto. And so his brother, Su hermano, who for a few years now has had the que titles of por power, algunos años ha tenido el poder, has lost. ha perdido, He is the executor. él es el ejecutor. From the very beginning of their Desde regime, el principio del régimen, the murder del asesinato, in his brother, ha sido su hermano, power. But the brain has pero el always been cerebro siempre ha sido the brother who has died. el hermano que ha muerto. So let's not minimize the importance. Así que no minimicemos la importancia de Carlos esto. said it's a time of opportunity. Como dijo Carlos, es un momento de oportunidad. That all of the members of this extraordinary Hay team behind me otro have- tema que todos los miembros de este equipo extraordinario, otra realidad que han mencionado. That is that January 20th, there's going to be a change Y in eso the es government of que the great va a superpower, haber un cambio en el gobierno, en esta gran nación, the United States of America. los Estados Unidos de And América. under the current president has Que been the bajo strongest este presidente ha sido el que los apoya más fuertemente of the attempts by the Cuban dictatorship de las cosas que ha hecho el dictador cubano para crear una situación donde esa where dictadura a family farm could be inherited. pueda ser una herencia. And we saw the current president of the Y United vimos States not only el meet actual with presidente con los Estados Unidos no solo encontrarse con el dictador, sino con su hijo y nieto en público in addition to privately y communicating with en them, privado y comunicándose con sending él, the signal, obviously, that mandando la señal, the family feud would be obviamente, inherited. de que That president of the United el States liderazgo ceases familiar to puede be ser president of the United una States January 20th. una heredad. There's going to be a new president Así who que has va a haber said un nuevo presidente que ha dicho that political freedom que la libertad política para los cubanos and the liberation of all political y la prisoners liberación will be de todos los primary, prisioneros políticos va a ser with un regard tema to U.S. de policy. primera importancia en la towards Cuba. política de Estados Unidos And so, hacia Cuba. Así It's a new que day. es un Much nuevo work día. remains to be done, but Todavía let's falta not hacer minimize the mucho importance trabajo, pero no of this day. minimicemos Now, la importancia de in este laser día. fashion, Ahora we have to
do everything we can to Tenemos help que hacer todo lo que internal podamos opposition para ayudar la in every oposición village, in every interna town, in every de municipality. Cuba The leaders of tomorrow a los líderes del mañana que están arriesgando sus vidas y las vidas de sus familias hoy, stand up for freedom. They have to be the luchando focal por la libertad. Ellos tienen que ser el punto de la solidaridad internacional y de la política de Estados Unidos. Y este equipo that, que está conmigo let's hoy remember, quiere que recuerden is responsible for the current president of the United States que not having done es responsabilidad with the dictatorship del in Cuba what he did presidente with regard to the dictatorship in Iran, de Estados for Unidos no $150 billion haberse encargado del líder de Cuba This cuando lo president of the hizo United States was not able to do con el that de Irán. because of the law Este presidente pudo haber hecho that has eso been porque maintained in place by this la team ley que se ha mantenido and en lugar por the este majority equipo of Congress, y men and la women mayoría both del in the Senate and Congreso House, who votaron en el respect Senado y son personas que that law has respetan not este made- has equipo prohibited y esta ley ha prohibido the president of the United States, que el despite presidente his wishes de and Estados attempts Unidos to do with haga the Cuban dictatorship what he was able to do with the Iranian dictatorship. con un dictador lo So, que se hizo let's keep in con mind the successes, el iraní. Entonces, the opportunities, veamos the las fact that oportunidades what is y inevitable el hecho de lo que es inevitable, is freedom for Cuba. que es la libertad para Cuba. It's a necessary step. Y este fue un paso necesario. But in my case, En mi it's caso, caused relief lo llamo como un because it un was alivio, such an porque important. fue tan importante y un paso tan necesario que por fin No se debemos tomó. no debemos minimizar la importancia de la muerte de Fidel Castro. Porque el cerebro del mal de esa tiranía, sí, su hermano tiene los títulos desde hace unos años en el poder, ha sido el tirano en funciones y hoy en día sigue como tirano su hermano. Pero el cerebro del mal ha muerto. Y no solo para la tiranía cubana, para Maduro, para todo el movimiento en contra de la libertad, en contra de los derechos humanos, en contra del Estado de Derecho, en favor del narcotráfico, todo ese movimiento en este hemisferio, el cerebro se les ha muerto. Así que no minimicemos ese desarrollo, esa realidad. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es enfocarnos en apoyar a la oposición interna en Cuba. Son los líderes de la Cuba democrática que se acerca, están en todos los municipios de Cuba, están creciendo por día, no solo en cantidad, sino en heroísmo, y ese tiene que ser el énfasis de la política de la comunidad internacional, y tomemos conciencia de que el gobierno actual de Estados Unidos, el presidente actual de Estados Unidos, que ha sido el apoyo principal y más eficaz de esa tiranía de los Castro, deja el poder ahora, el 20 de enero, y hay un nuevo presidente, el presidente electo, que ha dicho que son la existencia de los presos políticos, que no puede continuar. O sea, que no puede haber presos políticos en Cuba y tiene que haber libertad política para el pueblo de Cuba, y eso tiene que ser la prioridad con respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Esa es una realidad. Así que ahora, trabajando con los nuevos hechos, ayudando a la oposición interna, se contribuirá a lo que es inevitable, que es la libertad de Cuba, que se acerca. Muchas gracias, Lincoln. Qué orgullosa estoy de este tremendo equipo de trabajo. We'll be glad to take your question. We'll start with Vamos a Patty tomar over sus here. preguntas. Yeah. Isn't there a chance that with the death of Fidel, this is an opportunity to drive a wedge through the regime, through some of the policies you guys oppose, through more relations, more markets, more commercial interactions, more tourism rather than less? Well, what we have seen Bueno, lo about que hemos the more visto interactions en las is, that interacciones this means es que more esto significa interactions más and more money interacciones for y the más regime. dinero para el régimen. Ninguno de estos tratos que el presidente Obama ha estado vendiendo a los estadounidenses y a la comunidad internacional ha sido manifestado en una ayuda directa o indirecta para las personas de Cuba. Sabemos que el presidente Obama ha hecho lo mejor para aumentar el turismo en la isla y esto ha ayudado al régimen porque quien dirige el sector del turismo, quien es dueño de los hoteles, quien
¿A quién le pertenecen los hoteles? Es a los militares de Cuba. Así que entendemos la inocencia del espíritu estadounidense, pero sabemos por lo que tenemos una economía libre, que si tienen más comercio, esto se trasladará a libertad y a derechos humanos, pero no hay una analogía entre estos, no hay una conexión entre más comercio con el régimen trasladado a más ayuda a los cubanos o más respeto a los derechos humanos. Para nosotros sería maravilloso si pudiéramos decir que si tuviéramos más comercio con Cuba, el pueblo va a beneficiar y vamos a ayudar a esos disidentes. Lo que hemos visto en la realidad es que es comercio no con el pueblo de Cuba, es comercio con el régimen castrista, que solamente beneficia económicamente al régimen y no se traslada a un beneficio para el pueblo. Así que todas las maniobras de Obama lo que han producido es más represión, más arrestos arbitrarios y más éxodo de los cubanos hacia la isla. So, I call on one, you call on another reporter. Okay, Angie. Cuando uno ve la reacción del presidente electo Trump y Obama, ¿no?, a la muerte de Fidel Castro, unas reacciones tan diferentes, ¿cuál es la estrategia de ustedes ahora para lograr el cometido de ustedes que empezaron hace tantos años, ¿no?, liberar a Cuba con el apoyo de esta nueva administración? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia siempre ha sido la misma: apoyar al pueblo cubano y evitar financiar al régimen que reprime a ese pueblo cubano. Desafortunadamente, en los últimos 2 años hemos visto que el presidente Obama ha hecho todo lo posible para financiar los monopolios de la familia Castro, Angie, específicamente los monopolios y solamente los monopolios de la familia Castro, y al mismo tiempo ha dado ha permitido y ya no se queja de los derechos humanos, ya no se escucha del presidente de los Estados Unidos nada sobre la necesidad de elecciones, de derechos humanos, etcétera, en Cuba. Así que la política ha sido muy clara. La política es hacer todo lo posible para no financiar al régimen y para ayudar al pueblo cubano de toda forma posible. Y ahora lo que estamos viendo es que esa oposición interna cada día está más fuerte, el régimen cada día está más débil, y seguiremos trabajando con el pueblo cubano, con la disidencia interna cubana, con los líderes pro democracia, para trabajar hacia ese día, la libertad absoluta del pueblo cubano. No, al contrario, el señor Trump, igual que el próximo vicepresidente, han estado muy claros que van a eliminar las concesiones que le ha dado el presidente Obama, los regalos que le ha dado el presidente Obama a la dictadura de los hermanos Castro, y que van a seguir la ley, hacer cumplir la ley, que es ayudar al pueblo cubano y al mismo tiempo presionar a la dictadura. Esa es la forma de garantizar de que ese día inevitable venga lo más antes posible, que es el día de la libertad absoluta del pueblo cubano. Just very briefly, no pueden minimizar este momento en el que estamos en la historia. Como Lincoln dijo, el financiero más grande de Castro ha sido la administración de Obama. Y ahora que se irá del poder en enero, tenemos una nueva administración que va a llegar. El presidente electo que ha dicho muy claro que quiere reforzar la ley, que no quiere llegar a concesiones con el régimen, no van a financiarlo, al contrario, van a ayudar a la oposición y van a demandar cambios reales y libertad real en Cuba. Y lo que haremos es continuar trabajando en la política que de nuevo va a detener el dinero para este régimen y para el pueblo cubano. There was someone up back there I couldn't see. Okay, Ricardo, go ahead. Oh, yeah, and then you. Yes, then you. Thank you. Councilwoman, I appreciate it very much. Thank you. We're hearing a couple of messages from the podium. We're not to minimize this. However, don't expect change tomorrow. When the rubber meets the road, at some point down the road, 2 months, 8 months down the road, what can we expect? If Mr. Corbello or Ms. Ross-Lavin, what can we expect? This comes with great symbolism today, but what does this mean down the road?
Bueno, solo las personas de Cuba pueden hacer a Cuba libre. Creo que nuestro trabajo es hacer todo lo que podamos para unir sus manos en la lucha. Obviamente hoy hay un peso psicológico que se ha levantado de los cubanos, pero especialmente sobre la oposición, los que están arriesgando sus vidas. Sin duda, alguien que fue la espada de toda esta muerte y destrucción durante los últimos años, su presencia en el país juega un gran rol, pero ahora eso se ha ido. Así que nuestra posición es la misma. Queremos hacer todo lo que podamos para fortalecer a los cubanos y para debilitar la dictadura, porque sabemos lo que es mejor para el futuro de Cuba y también sabemos lo que es mejor para los Estados Unidos. Cuando el régimen de Castro ha usado estos recursos para herir los sentimientos en todo el mundo, tienen militares que estaban luchando contra nuestras tropas, así que limitar los recursos de la dictadura le ayuda a los cubanos y a los estadounidenses. Nuestra esperanza es que esta política de solidaridad con los cubanos y los opositores los ayuden en un día que todas las personas en el mundo quieren ver, cuando los cubanos sean libres y puedan tener una gran relación con Estados Unidos, podamos tener comercio y una relación sana. Eso es lo que queremos. Sabemos que las políticas de los últimos 2 años no nos llevan a esa dirección. El país estaba llevando a las personas que eran responsables a la destrucción de Cuba y estaban ayudándolos durante los últimos años, así que esperamos que este cambio traído por la naturaleza y el cambio de la administración aquí en los Estados Unidos pueda ayudar a darle a esta posición el momento que necesitan para ganar. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Si va a tener algún tipo de cambio? ¿Cuál es la diferencia ahora? Sí, la posición nuestra sigue siendo la misma, ¿no? De fortalecer al pueblo cubano y a la oposición y de debilitar al gobierno cubano. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para Cuba, sabemos que esa es la vía, ¿no? La única vía por la cual llegaremos a la libertad y la democracia en Cuba, y también porque queremos lo mejor para los Estados Unidos. Recordemos que cuando la tiranía cubana tenía acceso a muchos recursos, tenían un ejército robusto, estaban peleando en múltiples teatros, muchas veces, en algunas ocasiones, contra tropas de Estados Unidos, estaban exportando la revolución. Eso lo hemos visto en Colombia, en Venezuela. Así que todo lo que podamos hacer para debilitar a esa tiranía no es solo bueno para el pueblo de Cuba, sino para Estados Unidos, para los venezolanos, para los colombianos, para los nicaragüenses, no para todos los que han sufrido producto de lo que Fidel Castro inspiró desde 1959 e inclusive antes. Así que nosotros le vamos a exigir a este nuevo gobierno que la política hacia Cuba sea coherente, que ayude a las personas que van a asegurar un mejor futuro para Cuba y para Estados Unidos, para nuestro hemisferio, y que debilite a los responsables de tanta muerte, de tanta destrucción y de tanto dolor a través de las décadas. Martí. Ustedes 4 han estado en contacto permanente con líderes de la sociedad civil cubana independiente. En las últimas horas le han llegado a ustedes algún tipo de reacción, algún tipo de comunicado por la vía que sea, ya sea de Antunes, de Damas Blanco, Rodríguez, etc. Yo recibí una llamada cuando venía para acá de Antunes y dice que había apagado el teléfono anoche. Y entonces dice, ¿tú te imaginas? Apagué el teléfono anoche porque se casó, por cierto, se casó Antunes, que por cierto hay que felicitarlo a él y a su señora. Y entonces dice, apagué el teléfono y entonces me levanto por la mañana con la noticia. Ustedes se imaginarán, ¿no? Para él y toda la oposición lo que significa que el cerebro del mal ha muerto. Entonces, evidentemente, como hablamos con Antunes, mucho hay por hacer, queda por hacer, pero ha sido extraordinario este paso. Es un paso sine qua non, sin el cual no podía haber progreso.
Entonces ahora lo que hay que ayudar a los Antunes y los Bisset y todos, a través de todos los municipios y las provincias de Cuba, de esos héroes que luchan por Cuba desde dentro del monstruo totalitario. Tenemos que ayudarlos, como han dicho estos líderes del Congreso, desde el Congreso y desde la administración y en la comunidad internacional. Say it in English about the human rights activists. Hold on a sec. Hold on. Que la bautizó como la loba feroz. What's key, and we were, for example, I was talking. Lo que es la clave y es lo que estamos hablando. And, heroic. Y saben, el heroico líder de la oposición de Túnez, él se enteró sobre la noticia esta mañana y obviamente sintió un gran alivio y vio la importancia de esto y tenemos que ayudarles a ellos. En todos los lugares de Cuba hay líderes que están arriesgando sus vidas y sus familias, así que ayudémoslos porque ellos son el futuro. Pero para que ellos estén en el futuro tienen que permanecer vivos en el presente y por eso es que es tan importante que la asistencia y la solidaridad al régimen cese. Y el mensaje debe ser fuerte y claro. Ellos no son el futuro de Cuba. Las personas de Cuba, liderados por la oposición y los líderes que serán elegidos mañana en cualquier nivel del gobierno de Cuba, ellos son los representantes de Cuba. Y uno de los días más grandes de mi vida fue cuando Fidel Castro me nombró la loba feroz. Sí, lo puse en la licencia de mi carro. Ay, es verdad, que uno de los días más alegres en mi carrera como oficial electa fue el día que Fidel Castro me nombró, como me puso el nombre de la loba feroz. Así que estuve tan herida que lo puse en mi chapa. Gracias, Fidel. Decía el congresista Lincoln Díaz para NTN24. ¿Cuál es el mensaje que se le puede mandar a la disidencia y también aquí al exilio? Porque pareciera que se conjuga la muerte de Fidel Castro, la elección de Donald Trump, y muchos medios en Washington lo mencionan a usted como una persona que le puede hablar muy cerca al presidente electo sobre política internacional, pero también particularmente sobre las relaciones con Cuba. Bueno, como han dicho los colegas en el día de hoy, tenemos una amistad personal desde hace mucho tiempo con el nuevo vicepresidente. Y el vicepresidente Pence, presidente electo Pence hoy día, es un hombre extremadamente capacitado y un extraordinario patriota que conoce Latinoamérica. Él va a estar, naturalmente, muy cerca al presidente. Y las señales que hemos visto hasta ahora, no solo el nombramiento del próximo candidato y ahora va a ser el vicepresidente de la República, sino su asesor en seguridad nacional, el general Flynn. Está clarísimo. Sabe lo que significan los peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos, como los que hemos estado mencionando en el día de hoy. O sea que tenemos mucha esperanza que precisamente en este momento en que ha desaparecido el cerebro del mal, está desapareciendo la ayuda, el poder fáctico más eficaz que han tenido los hermanos Castro para consolidarlos, legitimarlos y intentar una sucesión familiar como si fuera una finca particular que se puede heredar. No, Cuba no es una finca particular heredable. Cuba es una nación que, por cierto, está en este hemisferio y algunas veces parece como si estuviera en otro planeta, no en este hemisferio. Y ya es hora de que en este hemisferio y en el mundo se hable del pueblo de Cuba y su derecho a ser libre. 58 años de tiranía son demasiados años, pero se acerca Cuba libre. Thank you. We've got one more question, and then we're Tenemos available otra one-on-one pregunta. in case you missed it. The theme Y of this press conference sí, is se perdieron el tema de esta We got it. conferencia es la muerte del cerebro del mal.
Solamente quería preguntar acerca de esto, el congresista. Usted hablaba acerca de la muerte del cerebro de la tiranía hacia Latinoamérica. Y quería hablar precisamente sobre Venezuela. ¿Qué creen ustedes cuál va a ser la consecuencia en el caso de los países de Latinoamérica, sobre todo Venezuela, que han sido asesorados por la política de Esta mañana, cuando el mundo se despertó esta mañana, no ha cambiado. La dictadura en Cuba no ha terminado y esa lucha no ha terminado. Pero lo que sí ha ocurrido es que el narcotráfico, el terrorismo, la represión ha perdido su cerebro, particularmente en Latinoamérica, y la causa de la libertad para Venezuela, para Nicaragua y para Cuba ha sido fortalecido. Y se va a fortalecer aún más en enero, cuando la presidencia del señor Obama se termina en enero y se va a reemplazar con una presidencia que muy claramente ha dicho quieren ayudar a los que están luchando por su libertad dentro de Cuba, dentro de Venezuela, y se les acabó, por lo tanto, la asistencia económica, financiera y además la legitimación más importante que ha recibido, que esa la ha recibido de parte del presidente Obama. Así que, aunque la dictadura se mantiene, hoy en día sigue una dictadura en Cuba, sigue una dictadura en Venezuela, pero hoy está mucho más debilitada esas dictaduras, igual que están más debilitados los narcotraficantes, los terroristas, los aliados del mal en este hemisferio y en todo el mundo. Thank you very much, and we're available Muchas for one-on-ones, gracias. and don't let me be the only one eating the Estaremos pastries, por favor. disponibles y por favor pueden seguir. Good. I only read you now. I never get to see you. I know you're too big for it. Ha concluido esta conferencia de congresistas cubanoamericanos que se pronuncian tras la muerte de Fidel Castro. Han coincidido en que esta noticia no cambiará la situación en Cuba. En todo caso, consideran que Fidel Castro es un asesino al cual no debería de homenajearlo el pueblo cubano y tampoco debería de recibir ningún tipo de homenaje en el concierto internacional. Han dicho que en todo caso el legado de Fidel Castro es muerte, terrorismo y narcotráfico, una posición bastante dura frente a la muerte de Fidel Castro.